con los trovadores de la ciudad de Guarmey. Primeramente, identificarme, Carlos Mesa Zabaleta, ciudadano peruano de la ciudad de Chimbote. Quisiera empezar con un pensamiento que dice así: para poder comprender el futuro, es necesario comprender el pasado. La historia realiza la educación cívica del ciudadano. Hoy también seguiré hablando de la historia del país hermano de Colombia para poder compararla con la nuestra y al resultado de un análisis poder llegar a una conclusión. Pero antes de ello he de hablar que la existencia de un narcoestado trajo ciertos fenómenos sociales y corrientes de pensamiento, las cuales todo ciudadano peruano, hoy en el 2012, debe de saber y reconocer. En los tiempos actuales nos vamos a tapar con estos fenómenos sociales y con esta corriente de pensamiento que he titulado así. Vamos a estar, los peruanos, estamos en un periodo de la fantasía, en un periodo de la apariencia, en un periodo de la mediocridad moral, en un periodo de la mediocridad intelectual, en el periodo del dinero fácil y en el periodo de los conspiradores. Pero para ello nosotros vamos a entender por qué en mis escritos siempre hago referencia a la palabra fantasía. La palabra fantasía significa cuento o ficción, es decir, tener argumentos basándonos en premisas irreales para llegar a conclusiones equivocadas. Fantasía, en palabras sencillas, es un cuento. La apariencia simplemente viene a ser la forma externa de algo, parecer pero sin ser. Es algo parecido, pero es algo que no existe. Por ejemplo, cuando Ollanta Humala dice: vamos a buscar políticas más efectivas contra las drogas, y en su mensaje a la nación nos dice que ha decomisado 9.2 toneladas métricas, ¿qué podemos decir? ¿Qué efectivo que es su política? La mediocridad moral quiere decir la pobreza de valores, la incapacidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo legal de lo ilícito. Cuando no se juzga a los responsables de convertir al Perú en un narcoestado, estamos en una mediocridad moral. Cuando no se juzga, no se responsabiliza, empezando por el jefe de comando conjunto de las Fuerzas Armadas y Policiales, ¿por qué esa cifra de 9.2 toneladas métricas? Eso se llama, señores, mediocridad moral. Hacer las cosas a medias. Mediocridad intelectual, ¿a qué se le llama? Es una clase intelectual que solamente tiene una eminencia de fantasía, es una eminencia irreal. Roban ideas, tienen vínculos con el narcotráfico, dan argumentos de peniques por su incapacidad, dan argumentos que un estudiante de secundaria se puede tirar al suelo. Estas personas son también responsables de la programación mental. Estos son todos los que han venido con la corriente del modelo, incapaces por su persona, por su origen y naturaleza, de tener cierta virtud e inteligencia, se dedican a torturar ciudadanos y a conspirar para que el resto de ciudadanos y comunidad internacional no se enteren de sus nefastas prácticas. El otro grupo, el cual debemos conocer, son los conspiradores, que son personas que pertenecen al crimen organizado, al narcotráfico, que tienen vínculos con la extorsión, son especialistas en todo tipo de chantajes sexuales, judiciales, policiales, estafas. El dinero fácil es el dinero ilícito proveniente de las actividades del narcotráfico,
y que viene a ser el insumo de la corrupción de autoridades policiales, judiciales y hasta de ciertos ciudadanos. Hoy la Procuraduría comienza a perseguir a viejos delincuentes para quitarle sus bienes. En el Perú, hasta ahorita no se expropia las millonarias sumas de dinero de empresas lavadoras de dinero del narcotráfico y del proxenetismo. Aquí la película se llama Daño Colateral. La película se llama Pérdida Aceptable. Un mes de titulares, un mes de reportajes para alimentar esta milonga. Haciendo uso de... Los conspiradores también vienen a ser el brazo oculto del narcoestado, Fight State y estado delincuencial. Neo cree firmemente que muchos oficiales de Fuerzas Armadas, policiales, inclusive jueces, están extorsionados, secuestrados para no poder actuar. Entendamos que la estrategia del Fight State, del estado delincuencial, del narcoestado es primeramente crear un lenguaje para confundir a la población. Simplemente se trata del uso de una retórica para confundir a la población peruana de lo que es la realidad. En vez de hablar de narcoestado, se va a confundir a la población diciendo que hablaremos de narcopoder. En vez de hablar de crimen organizado, a la población le van a decir inseguridad ciudadana. En vez de hablar de un fracaso contra el narcotráfico, se va a decir a la población que a pesar de los esfuerzos, basta ya de fanfarrones, basta ya de engañar al pueblo peruano. He venido, pueblo de Guarmey, para que tus ojos y oídos que están cerrados sean abiertos, y te voy a hablar de un hombre que aún vive, por cierto. Seguiremos hablando entonces de que Fran Sérpico fue un policía que tuvo el valor de afrontar a los malos policías y de llevarlos a la cárcel, inclusive a sus superiores, a los altos comisionados. Ahora les estaba diciendo, esos hombres son necesarios acá en nuestro país. No están. Y yo les pregunto, si esos hombres no están, ¿quién va a resolver el problema? ¿Quién lo va a hacer? Ahora la pregunta sería, a cambio de eso, ¿qué estamos recibiendo nosotros? Estate atento, por favor, a los medios de prensa y observa los canales de televisión. Lo único que estamos recibiendo, señores, es un desfile de empleados públicos, un desfile de congresistas, un desfile de periodistas, un desfile de personas que están ajenos a la realidad y a los problemas. Un grupo de personas que desconocen las cosas. Esas personas ahora están en el gobierno y no van a solucionar los problemas. Lamentablemente es así. Lo único que tenemos son una serie de personas que están confundiendo a la población peruana. Yo les hago otra pregunta a usted para que usted reflexione, usted me dé la verdad o me contradiga. ¿Quién de estas personas ha comentado la ridícula cifra de decomiso de 9.3 toneladas métricas que ha hablado en el discurso presidencial Ollanta Humala Tazo? ¿Quién ha comentado? Nadie ha comentado esas cifras. Nadie ha comentado esas cifras. ¿Por qué? Porque no le interesa, reciben dinero, reciben favores, por eso no hacen nada, no hablan nada, porque se benefician de ello. Mi persona ha estudiado mucho el caso de Colombia porque es una realidad que más tarde o más temprano la vamos a encarar nosotros. Una realidad que vamos a encarar nosotros. Esa realidad, señores, viene a ser que cuando realmente quisieron enfrentar el problema, se toparon con que el problema no solamente era el narcotráfico. Detrás del narcotráfico había un problema político y además
un problema económico. Es necesario que sepamos que no nos estamos enfrentando solamente al narcotráfico, nos estamos enfrentando a una clase política que defiende el narcoestado, nos estamos enfrentando a un empresario que depende económicamente del narcotráfico. A eso nos estamos enfrentando. Eso es algo que usted tiene que conocer, tiene que saber. Cuando Colombia intentó resolver el problema, les estoy diciendo, desfilaron muchos presidentes. Desfilaron el presidente Betancur, el presidente César Gaviria, el presidente Ernesto Samper, Pastrana, Álvaro Uribe. Estamos hablando de 5 presidentes. El periodo presidencial en Colombia es 4 años. 20 años de esfuerzo, 20 años de lucha, de sacrificio para acabar con ese mal. No es un bien el narcotráfico es un mal. Eso es algo que tiene que quedar claro. Ahora yo también les digo, veamos y repasemos y comparemos la historia del Perú. Alan García nos ha llevado a primer productor mundial de cocaína, 325 toneladas métricas. Luego, Ollanta Humala ha aumentado esa producción. No hay descenso como en Colombia, hay un ascenso. No se está acabando con el narcotráfico, al contrario, se está incrementando. Y el decomiso ridículo que él anuncia nos habla simplemente que su compromiso no es con el Perú, su compromiso son con los cárteles de la droga. Ahora, no te crean, ahora señores, sepan ustedes también otra cosa. A Colombia no le fue bien el narcoestado, a México tampoco. Y otra cosa que tienes que saber es que en Colombia la comunidad internacional un día decidió bloquear económicamente a Colombia. Económicamente lo cerraron, ni comprar ni vender, y vino la crisis para todos. ¿Sabes por qué? Porque Colombia, su economía no era real, su economía era de fantasía, era de lavado de activos, eran empresas fantasmas. Todo se había degenerado y trajo como consecuencia eso. Por eso es que estoy acá, cumpliendo con mi deber, diciéndole a la población que no solamente va a haber violencia, sino que va a haber crisis económica si es que no resolvemos este problema y la afrontamos ya. Ollanta Humala no lo va a hacer. Con el año que ha tenido, no lo va a hacer. Esa es la verdad. Lo otro que tenemos que saber es, en Colombia se comenzó a practicar algo que estamos haciendo hoy. No solamente existen políticas económicas, no solamente existen políticas de salud, no solamente existen políticas de inversión, también existen políticas de la criminalidad. El hecho de estar aquí hablando es una política real. El hecho de que usted me escuche es un actor político. Usted se está involucrando en un asunto de su estado, de su país. Eso es un gesto político de usted. Eso es lo que no se ha estado haciendo. Aquí mi persona está tocando la conciencia de ustedes para que ustedes hagan algo frente a este problema. Otra cosa interesante que tenemos que saber es comparar, juzgar con los otros países. Estados Unidos también tenía problema de droga. ¿Sabes cómo lo consideraba Estados Unidos a la droga? El enemigo público número 1. Estaba acabando no solamente con